¿Cómo estás? Te saluda Mauricio Pérez, periodista católico. Este es un video especial que estoy grabando a petición de muchas personas. Es un video que sinceramente me ha costado mucho trabajo tomar la decisión de hacerlo. Y la razón es que quien conoce mi trabajo ya de tantos años sabe cuánto amor le tengo a la iglesia y sabe también cuánto respeto le tengo a nuestros sacerdotes, no se diga a nuestros obispos. Y el tema que voy a tocar aquí para mí es un tanto cuanto complicado porque involucra a un sacerdote. Te cuento de qué se trata. Hace unos días, en un programa de radio que pasa en México y que en ese horario es el programa que tiene más audiencia a nivel nacional en México y que además se transmite después como podcast, lo que hace que tenga miles de seguidores en muchísimos países. La conductora de este programa, Marta de Baile, invitó a 4 representantes de diferentes religiones, o bueno, de 3 religiones y 2 iglesias, para que dieran respuesta a diferentes cuestiones, cada uno a partir de su propia fe, de sus valores, de sus creencias, etcétera. Uno de ellos era un rabino judío, otro era un imán musulmán, uno más era un pastor protestante y uno más era un sacerdote católico. Y cada uno fue dando respuesta a diferentes temas: el matrimonio, el celibato en el caso del sacerdote, el acto sexual antes del matrimonio, el divorcio y finalmente en qué cree cada una de las diferentes expresiones de fe presentadas en este programa. Cada uno de ellos fue dando respuesta pues de forma categórica, no era un debate, era más bien un diálogo interreligioso en el que cada quien exponía sus puntos de vista, que más que sus puntos de vista personales, cada quien iba dando respuesta a la luz de sus creencias, sus libros sagrados, sus leyes, sus tradiciones, sus códigos morales. Perfectamente. Sin embargo, las respuestas que ofreció el sacerdote católico, la verdad es que dejaron mucho que desear. Carecían de contundencia, el sacerdote se enredaba en sus palabras como tratando de buscar la mejor respuesta, y la impresión que dejó al final pues era que la iglesia, no sé, como que no está acorde con estos tiempos, como que necesita abrirse más a lo que este mundo necesita. No sé, a mí sinceramente cuando fui escuchando esta entrevista me fui quedando con un malestar que fue incrementando con el paso de la entrevista. Y posteriormente, varias personas me escribieron inquietas porque también escucharon esa entrevista y pues algunas se quedaron preocupadas porque tal vez no comprendían ellas bien algo que enseñaba la iglesia, dado que el sacerdote lo explicó de una forma diferente, que discrepaba de lo que la iglesia enseña o norma al respecto de estos temas. Algunos me decían que se habían sentido decepcionados de ver la forma como el sacerdote había representado nuestra fe católica ante los otros 3 ministros que pues presentaron su fe con contundencia, con convicción, con seguridad, cosa que no sucedió con el sacerdote. Y también hubo quienes me dijeron que se habían quedado con un sentimiento de irritación, de molestia, de enojo tras escuchar estas respuestas. Dado que es un programa de tanto alcance, seguramente que muchas personas que no conocen bien la fe católica se habrán llevado una impresión equivocada de lo que realmente la Iglesia Católica enseña, cree, promueve, defiende. Por esa razón es que creo que es conveniente que sí haga este programa, que también me lo han pedido muchos, este programa en el que voy a dar una respuesta a la respuesta que fue ofreciendo el sacerdote. Mi intención no es, en modo alguno, hacer una crítica personal hacia el sacerdote que fue entrevistado, ¿no? Comentaré acerca simplemente de sus respuestas y de lo que sucedió al principio cuando lo saludó la locutora, porque también ese es un punto que merece atención. Pero no es en forma alguna un ataque contra su persona, líbreme Dios, no. Siempre seré respetuoso de los sacerdotes, pero también es nuestro deber cristiano por nuestro bautismo, en el cual fuimos ungidos como profetas, pues denunciar lo que no está bien y corregir el error. Y eso es lo que vamos a hacer en este programa o lo que pretendemos hacer
en este programa. Estaré reproduciendo el audio de la entrevista, no completa, porque es una entrevista larga en la que fueron participando todos estos ministros, pero lo que sí haré es presentar la pregunta y presentar las respuestas del sacerdote para irlas comentando por aquí. No es mi intención tampoco violar los derechos de autor de este programa. La locutora es Marta de Baile. Supongo que ella tiene todos los derechos, o tal vez la estación radiofónica que transmite sus programas todos los días de la semana. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y esto fue lo que sucedió, esto fue lo que se comentó en esta entrevista. Para todos ustedes que la única religión que conocen o medio conocen a veces es la suya, hoy tenemos 4 religiones en la mesa y vamos a entender los principios y el corazón de cada una. Vamos a entender las diferencias entre las 4 y lo más lindo de todo, las coincidencias. Aquí hago una pausa para hacer una aclaración. La locutora habla de 4 religiones presentes o representadas, y no son 4 religiones, en realidad eran 3: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Había representantes de 2 iglesias cristianas. Honestamente no sé la denominación protestante del pastor, pero es una iglesia protestante, que es una iglesia cristiana a fin de cuentas, y la otra iglesia cristiana que estaba representada es la iglesia católica, porque la religión es el cristianismo. El catolicismo no es una religión. La iglesia católica es una iglesia cristiana. Habiendo hecho esta aclaración, continuamos. Hoy está con nosotros nuestro pastor cristiano, Mauricio Sánchez Scott, que ya es como de la familia. Moisés Chicurel es rabino principal de la comunidad sefaradí de México. Mohamed Mansur, originalmente egipcio, y es el presidente del Concilio Islámico Mexicano y es imán de la mezquita en Polanco. Y Pablo Mesa, el padre Pablo Mesa, que se presentó. ¿Dónde está la sotana, Pablo? Tú no puedes venir de esta manera, así. O sea, yo no sabía si era, pues, el de continuidad de W Radio. Y de repente, hola, yo soy Pablo Mesa. Y yo, tú eres padre. Aparte, siempre me siento como en la necesidad de hablarle a los padres de usted. ¿O te hablo de tú, Pablo? De tú. ¿De pues, tú? En esta confianza. Es que si todos los padres católicos fueran como tú, habrían más feligreses. Fíjate. Claro. Habrían más feligreses. Pablo Mesa es sacerdote católico. Bueno, me llamó mucho la atención la reacción que se llevó la locutora cuando conoció al sacerdote, porque ella se imaginaba que iba a recibir a un sacerdote vestido de sacerdote y lo confundió con alguien más, o no se imaginó que era el sacerdote porque iba vestido como uno más de nosotros. Y creo que esto es material de reflexión, porque realmente los sacerdotes deberían vestirse como sacerdotes, y más cuando están representando a la iglesia. En este caso, aunque sea un programa de radio que no se vea, se escucha, pero si vas tú a compartir tu fe y a representar tu fe en un encuentro interreligioso, pues es apropiado vestirte como lo que eres, como un sacerdote. Además, el Código de Derecho Canónico es claro. En el Canon 284 establece que los clérigos deben vestir con un traje eclesiástico digno. La locutora le cuestiona por qué no va de sotana. No tiene que ir de sotana necesariamente. Si fuera un sacerdote religioso, los religiosos no usan sotana, ellos usan hábito. Pero en el caso del sacerdote, pues no necesitaba una sotana, pero sí podía ir con su alzacuellos, con su clériman. Además, es un sacerdote religioso, entonces podía ir con su hábito en todo caso, aunque bastaba el clériman. Y vean la importancia que tiene realmente que un sacerdote se vista como lo que es, como lo que es. No veo por qué esa incomodidad por vestirse como lo que uno es, ¿no? Bueno, es simplemente un comentario, pero bueno, creo que vale la pena detenernos sobre este punto, dado que fue algo que llamó la atención. Bueno, comienza la entrevista y la primera pregunta tiene que ver con las relaciones sexuales antes del matrimonio. Pablo, es que así era la religión católica, pero siento que nadie obedeció. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa nuevamente para hacer la corrección. No es la religión católica, la religión es el cristianismo. La Iglesia Católica pertenece a la religión del cristianismo, pero no es una religión. ¿O qué?
Bueno, no, es que al escuchar ahorita esto, yo creo que, digo, bueno, a ver, vamos a ver, hay coincidencias bien importantes, porque yo creo que para la Iglesia Católica, pues, hay otra manera de decirlo que en el fondo es lo mismo, ¿no? El matrimonio, pues, es sagrado, es un sacramento, un signo sensible de la presencia de Dios, que planifica, santifica. Cristo toma el matrimonio también, pues, como esta metáfora del amor de Dios. Entonces, bueno, aquí una nota interesante. El sacerdote primero dijo correctamente que el matrimonio es un sacramento, sí, y como sacramento es un signo del amor de Dios. Un sacramento es un signo sensible de Dios invisible. Entonces el matrimonio es un signo del amor de Dios a su pueblo, es un signo del amor de Cristo a su iglesia, pero no una metáfora, como después dijo el sacerdote. Son sutilezas, pero que son importantes a la hora de entender lo que es el matrimonio y después a la hora de explicarlo y en todo caso a la hora de defenderlo. Sí es un signo, pero no es una metáfora. Vamos a continuar. Digamos, el matrimonio es como la mejor propuesta que tenemos para vivir esta fidelidad y este amor. Como dicen, qué hermoso es saber que la persona con la que estás te es fiel, te cuida, va a estar contigo en las buenas y en las malas. Que puedas envejecer, digo, estas parejas que vemos que han podido envejecer juntas, pues, y decir qué bonito, ¿no? Estar con tu viejito, con tu viejita, después de un caminar, después de una situación de irte adaptando, de ir creciendo y madurando, porque también, en cierto modo, pues hay mucha parte a veces de inmadurez en cada persona, ¿no? Entonces, es decir, esta es la mejor propuesta y es el mejor contexto igual para el ejercicio de la sexualidad, ¿verdad? Es decir, pero en la religión católica se nos da permiso de salir a diestra y siniestra y de besuquearnos con cuanto novio encontramos. Bueno, no, a ver, está la propuesta de lo que es, a ver, el matrimonio, digo, ahorita las cosas están un poquito al revés de como las voy a decir, digo, en la práctica, no tanto desde digamos, la parte sacramental. Normalmente, digo, para nosotros como creyentes, como católicos, es bueno, conoces a alguien, tienes novia, el camino así, lo voy a poner como el camino ideal, ¿verdad? Ideal. Tienes novia, conoces, ahí pues quizá haya un límite en la expresión de amor, puede haber besos, pero digo, en el ideal, bueno, ya la relación sexual es hasta que te casas con la persona. Claro. Este es como el ideal y justo para guardar y resguardar ese amor, ¿no? Que es sagrado, que toca madurar, que toca crecer, porque pues muchas veces en todos los temas de madurez del corazón y de afectividad y todo, no nos enseña nada en las escuelas. Entonces, bueno, esa es la idea. ¿Qué pasa en la práctica? Ahorita ya empiezan al revés. O sea, ahorita no, esto ya es Sodoma y Gomorra, primero, Pablo. Bueno, no diría tanto así, pero empieza a veces... La cuestión es que la pregunta es ¿qué es lo que la iglesia enseña a ese respecto? Entonces la respuesta debió ser contundente a ese respecto. Y ya, porque empieza la explicación de lo que hace la gente y plantea la castidad prematrimonial como un ideal, cuando en realidad no es un ideal. Ese es el criterio moral que tenemos. Es la exigencia moral incluso. Entonces no es un ideal. No podemos andar por ahí debajo. Y el sacerdote tenía que explicar lo que la iglesia enseña en este sentido, sin después comenzar a matizarlo al hablar de lo que hace la gente. Pues lo que hace la gente, si contraviene cualquier precepto moral, no está haciendo lo correcto. Punto. Vamos a ver. Conozco relación sexual, luego te conozco, te pregunto tu nombre y luego vemos, nos vamos a vivir juntos y vemos si damos el paso para casarnos, ¿no? Sí. Digo, eso es como lo que pasa en muchos casos de los jóvenes. O sea, y me queda claro que el sacerdote no está autorizando esto, no, de ninguna forma. Pero entrar en este tipo de explicaciones le quita peso realmente a la pregunta, que era qué es lo que la iglesia enseña en este sentido, no qué es lo que la gente hace. ¿Qué es lo que la iglesia enseña? Era la pregunta. Nuestro ideal de este pasito a pasito ABC, híjole, cuesta mucho seguirlo, ¿no? Sí, pero claro. La propuesta de amor para resguardar el amor y para decir, evitar, porque el tema de afectividad y sexualidad es tan importante, tan sagrado, que te puede dar mucha plenitud cuando lo manejas adecuadamente. Sí. O es fuente de mucho sufrimiento, digo, ya no, ahorita que yo los escuchaba decir aquí en México, todo el tema de abusos, todo el tema que ha habido de, pues, agresión a las mujeres, violaciones, o sea, decir, qué delicado es este tema si no lo sabemos encaminar al amor y un proyecto de vida. No nos vayamos lejos. Eso sí, perfectamente. Hay que saberlo encaminar
hacia el amor como un proyecto de vida, porque ese es el propósito, ¿no? Es uno de los propósitos del matrimonio, precisamente, el bien de la prole. Uno de los fines del matrimonio es precisamente ayudar a Dios en su plan de la creación, procrear, que haya nueva vida, ¿verdad? En ese matrimonio sagrado, que es un signo del amor de Dios por su pueblo, que exige fidelidad, que exige exclusividad, que exige donación total una vez que es un sacramento. Lo que explica por qué es que el acto sexual prematrimonial no corresponde a este plan de Dios y no corresponde a la naturaleza del sacramento del matrimonio. No nos hagamos bolas. Ubíquense todos. Uno se supone que se casa de blanco porque es pura virgen y casta. Claro. Si eso no los exigiera la Iglesia Católica, pues todas estaríamos casadas de negro, porque de blanco ya no hay nada. ¿Estamos de acuerdo, Pablo? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. Oye, y No, esto no es así. Las novias no se casan de blanco como color de la pureza, ni se casan de blanco como color de la virginidad. La razón por la que se casan de blanco es la misma razón por la que quienes hacen la primera comunión lo hacen vestidos de blanco, que es la misma razón por la que cuando somos bautizados somos vestidos o revestidos incluso de blanco. Después de que se nos bautiza, se nos viste de blanco. Es el color de los hijos de Dios, porque el blanco es el color de Dios. Lo vimos justamente este domingo en la transfiguración en el Evangelio, como Cristo, sus vestiduras se tornan de un color blanco refulgente como la luz, justamente el color de Dios. Esa es la razón, porque es el color de los hijos de Dios en consecuencia. No es símbolo de la pureza y las novias no se casan de blanco como símbolo de la pureza, sino porque son hijas de Dios, porque el blanco es el color de Dios. La cuestión está en que le pide la locutora al padre que aclare y él dice, sí, claro, claro. No, hay que conocer por eso nuestros sacramentos. Bueno, después siguió la entrevista, cada quien siguió respondiendo sus puntos de vista, etcétera. Y ahora el tema es el celibato. Los otros ministros están casados, tanto el rabino como el pastor, como el imán musulmán, y el sacerdote, por supuesto que no. Entonces aquí el tema es el celibato. vamos a hablar del celibato. ¿Por qué para la religión católica es tan importante y es fundamental? Y para el resto de ustedes, no. Pablo, te escucho. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, cuando dices solo, bueno, yo creo que toda persona ahora sí que lleva solo. una dosis de soledad, todos lo llevamos, ¿no? Aún en el tema de la mejor pareja hay momentos de mucha soledad. Es cierto. Entonces, decir, bueno, eso. Por eso, pero no tienes esposa. No. Esposa no. Ok. Pero digo, nada más es matizando esta parte de la soledad. De la soledad. Es comunidad y sí, vivimos los 5 sacerdotes ahí, ¿no? Ok, pero a ver, ¿por qué el celibato es tan importante para la religión católica? ¿Cuál es la explicación? Como un poco entender eso. Bueno, yo digo, Jesús quería mucho a Pedro, ¿verdad? Porque fue y curó a su suegra. Es decir, antes, al inicio de la Iglesia Católica, los que seguían a Jesús podían estar casados. No había problema, ¿no? Bueno, pues Pedro estaba, si va a Jesús y cura a la suegra es porque pues estaba casado, ¿no? Entonces, como decir, desde ahí luego es muy importante volver siempre y entender pues de mejor manera cómo van surgiendo a lo largo de la historia ciertas prácticas, ¿no? Esto llega después en la iglesia. De acuerdo con el padre, hay que conocer bien y entender cómo van sucediendo las cosas a lo largo de la historia. Vamos a ver. Pues se impone como una disciplina pues eclesiástica y pues ¿cómo podría yo decir que va teniendo el sentido, no? Pues nosotros, por ejemplo, como misioneros, ¿no? Yo me ha tocado después de mi ordenación sacerdotal, pues me piden ir a Colombia, donde estuve 4 años, y después estuve en Costa Rica otros 2 años, y después estoy aquí en Ciudad de México no sé cuánto tiempo más. Entonces, por ejemplo, pensando, digo, a ver, lo voy a manejar primero a un nivel como práctico, ¿no? Decir, bueno, estar así, cambie, y en esta disponibilidad misionera de irte a donde sea, con toda tu familia, bueno, implica ahí un tema complejo, ¿no? Entonces, pues va surgiendo esto, ¿no? Ahora, ¿qué te permite lo mismo? ¿Cuál es el ideal, pues del celibato, ¿no? Pues es como decir, poder estar, escuchar una
plática hace 2 días de Lola Rieta, que es una religiosa española, y decía, bueno, el arte de la vida consiste en aprender a disponer de ti mismo para hacerte disponible a los otros. Y entonces esto, pues es una de las cosas que se facilita, ¿no? Con el celibato. Estar disponible, bueno, pues primero en tu relación central que va a ser Dios y después estar disponible para la comunidad, ¿no? Entonces, voy entendiendo y Pero voy... no se supone, Pablo, que era porque la Iglesia Católica quería amasar la más grande riqueza y entonces que los padres estuvieran casados era un problema porque entonces las herencias de la riqueza de la Iglesia iba a pasar a las esposas y a los hijos y eso sería un problema porque la Iglesia perdería el control. Estamos hablando de hace cientos de años. Bueno, claro, ahí hay un tema económico que nosotros no nos hemos enfrentado a eso porque, pues, no, este tema económico sería todo un tema bien complejo y administrativo que nosotros como iglesia no lo tenemos como en otras tradiciones luteranas que, sí, por ejemplo, se casa el pastor y la iglesia tiene que mantener, también eso es cierto, ¿verdad? Sí. No solo al pastor, sino al pastor, a la esposa y a los hijos. El cuestionamiento, el padre iba bien en la explicación de la entrega a Dios y la entrega a todos los demás, ¿verdad? Y la práctica del celibato tiene ese propósito, la entrega total a Dios sin reservas, sin tener que dividirse para poder servir de lleno a Dios y al mismo tiempo eso da la flexibilidad para servir de lleno a todo el pueblo como la iglesia vaya necesitando, ¿sí? Todo eso perfecto. Pero el cuestionamiento que le hace Marta de Baile es si no es que el celibato se impuso hace cientos de años, dice ella, porque de otra manera la iglesia iba a tener que heredar sus riquezas a las esposas y a los hijos de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, pues como que es un plan muy maquiavélico, vamos a imponerle a estos el celibato para no perder nuestras riquezas, porque si no nuestras riquezas las tendrían que heredar a los demás. Bueno, el sacerdote dijo y dijo bien que hay que entender cómo se fueron dando las cosas con el paso de la historia. Y cuando le hacen este cuestionamiento de carácter histórico, entonces tambalea y da otra respuesta. Dice, bueno, es una situación económica que no nos toca ver, pues no les toca ver porque son célibes, entonces si son célibes y no están casados y no tienen hijos, pues de dónde vendría este problema que según Marta de Baile fue la razón por la que se impuso el celibato. Y alguien se lo habrá dicho en su programa, creo yo, porque hay quienes dicen que allá por el siglo X, por esa razón se impuso el celibato justamente para que los que tenían dinero y eran casados y tenían hijos y se ordenaban al sacerdocio, entonces después esas propiedades de ellos pasaban a ser parte de la iglesia y al morir, si tenían esposa e hijos, esas propiedades que ahora eran parte de la iglesia se les tendrían que heredar a la mujer y a los hijos. Entonces la iglesia perdería esa riqueza de la que se hizo a través del sacerdote. Imagínate cuántos sacerdotes se hubieran necesitado para enriquecer a la iglesia a un nivel en el que después perdiera toda esa riqueza por heredar a las esposas y a los hijos. Porque hay una cosa muy importante en el celibato sacerdotal. Por mucho tiempo hubo hombres casados que se podían ordenar al sacerdocio. Lo que no hubo fue sacerdotes que se casaran. Esa práctica no. Hombres casados que se ordenaran, sí. Hombres ordenados que se casaran, no. Es diferente. Entonces, no se trata de que ya hay sacerdotes que están casados, forman parte de la iglesia. Dicen que todos los bautizados formamos parte de la iglesia, a fin de cuentas, pero bueno. Entonces, no hay sacerdotes que forman parte de la iglesia, entonces ahora son como codueños de las riquezas de la iglesia y que después por casarse van a tener que heredar, despojando a la iglesia de una parte de su riqueza para heredarla ahora a la nueva esposa y a los hijos. No, eso no pasaba porque nuevamente había casados que se podían ordenar, sí, pero no sacerdotes que se podían casar. Y pues para poder dar respuesta a esto se dice que sucedió allá por el siglo X. Sin embargo, desde siglos atrás ya se practicaba el celibato entre los sacerdotes. Y de hecho, la primera vez que se norma esta cuestión del celibato sacerdotal
no como una regla obligatoria para todos, pero que se empieza ya a normar de manera escrita, fue en el año 300, en el concilio de Elvira, que sucedió en España. Ahí fue precisamente donde se empezó a regular la cuestión del celibato sacerdotal. El año 300, el siglo IV, no 6 siglos después. Y posteriormente, donde ya se reguló por completo la cuestión del celibato sacerdotal, fue en el Concilio de Trento, que terminó ese Concilio de Trento en 1563. Entonces, fue siglos después de ese siglo X también. Entonces, lo que decía Marta de Baile, porque se lo habrá dicho a alguien en su programa, me imagino yo, antes de esto, no tiene fundamento cuando sabemos que el celibato se practicaba desde tiempo atrás y se empezó a regular desde siglos atrás y se normó de forma definitiva siglos después de aquella otra cuestión. Entonces, nada que ver, que otra vez cuánto se hubiera necesitado como para que la iglesia se quedara pobre si se heredaba los bienes o algo así. No, no tiene realmente sentido eso. Pero es la respuesta que el sacerdote debió dar en respuesta, o sea, realmente es la explicación que el sacerdote debió dar en respuesta a ese cuestionamiento. Al no hacerlo, todos los que hayan escuchado esto se quedan con la impresión de que así sucedió. Y pues eso no lo tenemos como experiencia nosotros. El manejo económico pues es a veces distinto, ¿no? Sí. Entonces, a veces también decir, bueno, toda esta carga extra de mantener, por ejemplo, imagínense a todos los sacerdotes sí. o religiosas con sus familias y sus hijos, bueno, si de por sí a veces, como dice una canción, a veces la colecta no alcanza porque la gente te da 20 pesos, que sí. no es a veces ni para un refresco, y dices, ¿cómo mantenemos a veces más cosas, especialmente en comunidades mucho más necesitadas? No hay este compromiso a veces, pues, de poder contribuir, ¿no? Como en esto. Entonces, es una de las partes que está. Oye, ¿te costó trabajo cuando decidiste ser padre? Pensar que nunca jamás ibas a estar con una mujer. Pues mira, yo digo que uno da estos pasos como cuando te enamoras, porque cada vez se vuelve más difícil, ¿verdad? En el camino de la vida. Al inicio, pues, está toda la ilusión, esta parte de testimonio misionero. Mi vocación surge en la Sierra Norte de Puebla, después de, bueno, yo estudié administración de empresas antes de entrar aquí a la congregación, y pues tuve muchas experiencias en la Sierra Norte de Puebla, y al ver pues toda la pobreza, al ver también toda la necesidad de la gente, va surgiendo en decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Dedicarme todo el tiempo al marketing, que bueno, ahorita ya lo hago en el proyecto Cruces, pero como cuál es el sentido más profundo de mi vida. Y bueno, al ver ahí esa situación, decir, ¿cómo quiero disponer de mi vida? ¿No? Entonces surge ahí como estos grandes ideales, es decir, quiero estar disponible al servicio, quiero ser compasión para esta gente que no le llega más que en ese tiempo los subsidios que daban los gobiernos de repente. Empieza a moverse este tema del dolor del mundo, empieza como que entonces, digamos que eso en la renuncia se vuelve minúscula a comparación de... Ya después en el caminar dice uno, ay Dios, ¿qué hice, verdad? Y digo, ya la edad que tengo 44 años, y bueno, pues ves que tus amigos tienen a sus hijos, que, o sea, sí surge el anhelo también, y bueno. No, y lo que dice aquí el sacerdote tiene toda la razón, es algo muy común, que precisamente llega un momento en la vida en que lo que añora no es tanto el contacto íntimo con una mujer, sino más bien esa cuestión de la paternidad, no de la paternidad espiritual que ellos ejercen sobre sus comunidades, sino de la paternidad realmente de ser padre de un hijo, de poder llegar a ser abuelo, ya después es algo que comienzan como que a desear y pues les llega a pesar en determinado momento saber que no van a poder hacerlo, pero bueno, porque renunciaron a ello a cambio de algo mayor en su caso, respondiendo además a un llamado que les hizo Dios mismo, porque no es una elección así nada más personal, es más bien una respuesta, una vocación a un llamado de Dios concreto. Pero tiene razón el padre cuando habla de esta añoranza o de este anhelo por no poder tener hijos, ¿verdad? Es muy cierto. Pues es un tema que toca manejar, ¿no? Y que toca también cuidar y que toca, porque también es para nosotros como iglesia es un buen modo de vivir también la vida, ¿no? Que en un futuro se pudiera abrir las cosas, pues ojalá que no fuera obligatorio, que fuera opcional, pero este tema pues entramos ahí en mucho más. ¿Tú quisieras que fuera opcional? Bueno, a ver, el punto ahorita como está es que pues no es opcional, ¿no? Ahorita es una parte de disciplina y está, ¿no?
pues pensar en esta posibilidad, porque se pueden repensar las cosas, ¿no? No siempre hay una parte fija. 100%. Desde que muere Jesús, ¿cuántas cosas se han tenido que ir decidiendo en la iglesia y cambiando? Entonces, pues ojalá alguna reflexión que pudiera ser, y no está libre de problemas, porque a ver, se casa el sacerdote y no implica lo que yo decía al inicio, que tenga la persona la madurez para llevar una vida matrimonial. Entonces, tampoco es como la solución mágica, ay, que se casen los padres. No, porque también todo ser humano estamos en un proceso de crecimiento, de madurez, de saberse entregar a la otra persona y no vivir de forma egoísta, ¿no? Entonces, ojalá se pudieran abrir caminos, ¿no? Nuevos, distintos. Bien. Bueno, nos queda claro que la opinión del padre es que le gustaría que esto se abriera, es decir, que se abriera la posibilidad del sacerdocio para los casados, porque si el padre está pensando que se abra la posibilidad del matrimonio para los sacerdotes, eso por supuesto que no va a suceder, es al revés. Ahora, aun cuando el padre tenga este punto de vista, su punto de vista personal, tuvo que haber dejado clara cuál es la opinión de la iglesia en este sentido, porque él bien pudo haber dicho, a mí me gustaría que, sin embargo, la iglesia dice que, y por eso es que hay que entender realmente de dónde viene el celibato, y el celibato busca eso, en primer lugar, la entrega total, con la disponibilidad total para poder servir a Dios y para poder servir a la iglesia sin limitaciones. Pero es una realidad que sería algo muy difícil de cambiar. Si bien es cierto que no es una cuestión dogmática, las cuestiones de fe no se pueden cambiar porque son como son, pues no se pueden cambiar. Las cuestiones de disciplina se pueden modificar ciertamente con el paso del tiempo. Y así como en determinado momento se hizo un cambio que ya no permitió que los sacerdotes en el rito latino pudieran haber estado casados antes, se podría permitir en un futuro quizás, quién sabe, solo Dios sabe, pero como están las cosas en la actualidad, no es así. ¿Y cómo sabemos que no es así? Pues porque el mismo Papa Francisco lo ha dejado claro. Fue 2019, venía él de regreso de Panamá y en el avión le preguntaron acerca de esto, porque se acercaba aquel sínodo de la Amazonia, donde se hablaba de la necesidad de sacerdotes en aquellas zonas demasiado rurales, y entonces se discutía la posibilidad de que aquellos que eran considerados los viri probati, hombres casados de muy buena reputación, con mucha fe, que aún estando casados fueran ordenados al sacerdocio. Y a fin de cuentas no cuajó esa idea, pero cuando se le preguntó en ese vuelo de regreso a Panamá al Papa Francisco al respecto, él citó al Papa Pablo VI, una vez que el Papa Pablo VI dijo que él prefería dar la vida antes de que hubiera sacerdotes casados, es decir, algo así como primero muerto, prefiero primero muerto que haya sacerdotes casados, y el Papa Francisco lo citó y dijo que realmente para él pues es un gran don el celibato y por él que no se cambie, ¿verdad? Entonces es la realidad, eso es lo que la iglesia piensa, y aunque el padre piense de otra forma, creo que era su deber decir, para mí me gustaría que fuera así, pero lo que la iglesia dice, lo que el papa dice al respecto es esto, y ahí está el caso de la Amazonia. Es una realidad que en la iglesia católica sí hay hombres casados ordenados al sacerdocio. En los ritos orientales así sucede. Y hay que entender que los ritos orientales alcanzan a sumar apenas casi el 4% de lo que es la Iglesia Católica. El otro 96% pertenecemos al rito latino. Y también eso sucede con los que pertenecen a los ordinariatos personales, que son nuestros hermanos que pertenecían a la Iglesia anglicana y que en tiempos de Benedicto XVI empezaron a convertirse al catolicismo en gran escala. Y el Papa dijo, bueno, el bautismo que ustedes tienen es un bautismo legítimo porque bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a abrirles las puertas para que puedan convertirse en grupos, en comunidades al catolicismo, a la Iglesia Católica, que formen parte de la Iglesia Católica y que conserven ustedes su tradición litúrgica, sigan celebrando como están acostumbrados a hacerlo, y sus ministros que están casados, al hacerse católicos, van a seguir ejerciendo ese ministerio, pero ahora como sacerdotes. Entonces, estando ya ellos casados,
se ordenan al sacerdocio y ahora ejercen el sacerdocio en esos ordinariatos personales. Son los que venían de las iglesias anglicanas o los que siguen viniendo incluso. Entonces, en estos dos grupos hay hombres casados que están ordenados y hay ciertas limitaciones porque un hombre casado, en el rito latino, un hombre casado se puede ordenar al diaconado, pero no puede después hacerse presbítero y no puede llegar a ser obispo. A no ser que enviudara, pero cuando un diácono casado queda viudo, ya no se puede volver a casar. En el caso de las iglesias orientales, cuando un hombre casado se ordena al sacerdocio, puede ordenarse al diaconado y puede ordenarse incluso al presbiterado, pero no puede llegar a ser obispo. Entonces, hay ciertas normas que también tienen que quedar claras para poder hablar acerca de este tema con precisión. El siguiente tema fue la cuestión del divorcio. Y este es el tema más espinoso de la entrevista porque realmente las respuestas que ofreció el sacerdote son totalmente equivocadas. En este caso sí son totalmente equivocadas. Quizás en las preguntas anteriores le faltó ser más específico, quizás le faltó ser más contundente, cometió ahí algunos errores, pero en este caso, hablando del divorcio, su respuesta es totalmente equivocada. Vamos a escuchar. Pablo, qué interesante. una vez que te casaste por la iglesia, tan se acabó, a menos de que te anule el matrimonio. Si nos divorciamos y ya a esa iglesia no vas a volver a entrar. Bueno, a ver, vuelvo a la idea, es decir, a ver, el tema que se propone como el mejor espacio para una vida plena y de amor y de entrega mutua es el matrimonio, ¿no? Entonces, en la iglesia está pues este carácter sagrado del matrimonio y este compromiso que se hace, ¿no? Prometo amarte, cuidarte, respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe no es parte del rito del matrimonio. Es yo te acepto a ti como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte por todos los días de mi vida. Punto. Nada de hasta que la muerte nos separe. Bueno, en sí es una hermosa promesa que un ser humano, un hombre o una mujer se pueden hacer entre sí, ¿no? Y consagrado por este Dios que, pues, que bendice, que acompaña este amor humano y lo va a acompañar en sus distintas etapas de desarrollo. Entonces, está ahí, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Pues que nuestra frágil humanidad de todos, que seas creyente o no creyente, a ver, ¿qué pasa cuando entonces, digo, y ahorita aquí, yo al inicio cuando escuchaba este tema pues, del matrimonio, por ejemplo, que no se conocen mucho, o sea, que ya la parte de conocimiento es hasta que ya estás viviendo con la persona, oye, te salió que era una persona con, no sé, con... La pregunta era, ¿por qué el divorcio no está permitido en la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Por qué el divorcio no está permitido en la iglesia? Algún adicción, borracho, violento. Entonces, decir, bueno, qué difícil se torna las relaciones humanas en general, ¿no? Llegaba conmigo una señora un día y me decía, padre, dice, es que yo, pues me cuesta mucho trabajo, dice, estoy sufriendo una violencia espantosa, pero prometí que no me iba a separar de mi esposo hasta que la muerte nos separe. Bueno, entonces, ¿qué haces ahí? Yo no le voy a decir, pues vaya y divorcie, yo no puedo tomar eso, esas decisiones le tocan a cada persona. ¿Qué le dije? Le dije, pues mira, tú recuerda también la primera parte de tu promesa. Prometo amarte, cuidarte, respetarte todos los días de mi vida. Cuando hay violencia, ese pacto automáticamente se ha roto. Entonces, ahí toca ya pues, como un ampliar el sentido en esto. Y entonces, ¿qué? No, la alianza no se ha roto. Si yo recibo violencia, yo no he roto ningún pacto. Y aunque el otro sea violento, tampoco ha roto esa alianza, porque yo no puse condiciones. Yo dije, yo prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte por todos los días de mi vida. Y nunca dije, a menos que seas violento, a menos que seas infiel. ¿Significa que estoy condonando esto? Por supuesto que no, pero hay que zanjar bien lo que implica el sacramento del matrimonio y lo que implican esos tres votos de fidelidad, amor y respeto, por todos los días de mi vida, sin condiciones. Y el matrimonio es indisoluble. Aunque haya alcoholismo, aunque haya violencia, el matrimonio, el sacramento del matrimonio es indisoluble. Vamos a ver. ¿Verdad? Pues está el divorcio.
la Iglesia ofrece este proceso de nulidad, que a veces puede ser complicado. El Papa Francisco ha tratado de hacerlo más accesible para pues volverte a casar por la Iglesia. Pero te tienen que anular el matrimonio. Sí, se necesita este proceso de anulación. ¿Qué está pasando en muchas de las comunidades actuales, verdad? Totalmente equivocado, totalmente equivocado. Se necesita el proceso de anulación para que te puedas volver a casar. No. Usando otras palabras, el padre está dando a entender que el decreto de nulidad es el equivalente al divorcio católico, cuando no es así. Y dice que el Papa está tratando de acelerar o agilizar el proceso de nulidad. Hay que entender, no es lo mismo anular que declarar nulo un matrimonio. Un matrimonio que ya existe no se puede anular porque no se puede disolver. El decreto de nulidad, en lo que consiste realmente, es en que se hace un proceso en el cual se investiga si la celebración de un supuesto matrimonio en realidad se llevó a cabo y se concretó por completo, conforme a todos los requerimientos, a todos los requisitos, a todas las normas, a todas las leyes, o si porque no se cumplió alguna o se violó alguna, en realidad el matrimonio no existió. Cuando se comprueba que el matrimonio en verdad no existió, se emite un decreto de nulidad, que lo que significa es que se decreta que el matrimonio es nulo porque nunca existió, que no es lo mismo que anular un matrimonio para que te puedas volver a casar por la iglesia, que es lo que está diciendo el padre de forma totalmente equivocada y que es lo que está asumiendo también Marta de Baile de forma totalmente equivocada. ¿Cómo podría un matrimonio ser nulo? Pues, por ejemplo, cuando alguien está casado, imagínate a alguien que se casó en otro país y se fue, dejó a su esposa, se divorciaron a lo mejor civilmente hace 12 años, ahora el señor vive en otro país, conoce a otra señora y se casa con ella y se casan supuestamente por la iglesia, la señora pensando que él era totalmente soltero y en su momento nadie comprueba ni demuestra que estaba casado y que sigue casado. Como ya está casado, ese matrimonio es nulo. Si de repente un día la señora se entera de que en realidad su esposo está casado en otro país, se puede abrir el proceso de nulidad y cuando la iglesia lo compruebe, emite el decreto de nulidad para confirmar que ese matrimonio nunca existió. Nunca existió. Entonces no se anuló, se declaró nulo, se declaró inexistente. Es eso. Entonces, lo que el Papa ha tratado de agilizar es que hay ciertos casos de nulidad matrimonial que resultan prácticamente obvios y el proceso anterior implicaba que se hacía todo un juicio y si se declaraba que el matrimonio era nulo en ese primer juicio, se volvía a juzgar y si por segunda vez se volvía a declarar nulo, se mandaba a Roma para que allá en Roma se juzgara de forma definitiva y entonces, y solo entonces, se emitía el decreto de nulidad. Pero hay algunos casos que resultan tan obvios que no es necesario darle tanta vuelta. Hay que conocer bien el sacramento del matrimonio que es indisoluble y decir, afirmar, enseñar, explicar, consentir en que si te quieres volver a casar por la iglesia, habiéndote separado de tu pareja, lo que tienes que hacer es pedir la nulidad, no estás entendiendo absolutamente nada y estás confundiendo a la gente y puede ser que por esto hagas que alguien vaya y abra un proceso y al final no le den ningún decreto de nulidad y no se pueda volver a casar porque su matrimonio original sigue existiendo. Es una realidad que la iglesia sí permite, incluso recomienda que cuando la relación de una pareja se vuelve ya irreconciliable, es posible la separación. Sí, por supuesto. Yo te decía que yo prometí, cuando me casé, ser fiel, ser amoroso y ser respetuoso por todos los días de mi vida. Aunque tú no me respetaras, aunque tú no fueras fiel, aunque tú me dejaras de querer, yo lo prometí por todos los días de mi vida. Y tengo que cumplirle a Dios, porque lo prometí ante el altar de Dios y ante una comunidad que están de testigos
y con la bendición del sacerdote, que es la bendición de Dios que se me dio a través del sacerdote. Sin embargo, los hijos de Dios tenemos la dignidad de hijos de Dios. Entonces, si el matrimonio, por alguna razón, comienza a poner en riesgo mi integridad, la que sea, mi integridad física, mi integridad intelectual, mi integridad emocional, mi integridad espiritual o todas, entonces lo prudente es que me ponga en resguardo. Y ponerme en resguardo puede implicar una separación. Es posible la separación en esos casos. Sin embargo, aunque vivan separados, siguen casados, el matrimonio es indisoluble. Y en ocasiones, por cuestiones también de seguridad, esa separación puede implicar un divorcio civil. Aunque se tenga el divorcio civil, el sacramento del matrimonio sigue existiendo. De manera que aunque se haya ya tramitado un proceso de divorcio civil y se haya concedido y esté la pareja divorciada, estará divorciada civilmente, pero sacramentalmente sigue casada. Entonces no se pueden volver a casar porque si lo hacen, cometen adulterio. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo. Si un hombre se divorcia de su mujer y se vuelve a casar, comete adulterio. Si una mujer se divorcia de su marido y se vuelve a casar, comete adulterio. Así lo dijo Jesús. Entonces, decirle a la gente que si están separados y se quieren volver a casar, lo que tienen que hacer es abrir un proceso de anulación, es una mentira total. Y discúlpeme, padre, pero eso no es lo que enseña la iglesia que usted está llamado a enseñar, a promover, a defender como sacerdote católico. Y menos en un programa de cobertura nacional. Con todo respeto, pero eso no se vale. Pues empieza a ver estos grupos, pues que han tenido, porque pues a nadie le gusta divorciarse. O sea, yo creo que cuando llega el divorcio es porque las situaciones, y lo vuelvo a repetir, por inmadurez de una de las partes, por infidelidad, porque le gustó la de, ya tiene 40 el hombre, le gustó la de 20. Sí. Bueno, pues por cosas que a veces, pues ahora sí, como diríamos, suceden, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está también, pues este tema. O sea, nadie se divorcia por puro gusto, sino porque algo ya no funcionó. Y ahí... No, no es cierto. Hay muchas parejas que se divorcian de común acuerdo por intereses mezquinos y que incluso quedan como amigos. Yo conozco personas así. No me lo han contado. Y sé de muchos otros que se divorcian, sí, por gusto, por un acuerdo personal, por intereses mezquinos. No porque no les guste, claro. Sí, definitivamente la mayoría lo han de hacer pues en situaciones verdaderamente pues lastimosas, ¿no? Pero no todos. Si hay quien se llega a divorciar por gusto. Pues te lleva a los procesos de madurez. Ahorita se me hacía muy interesante estas partes de mediación, decir, bueno, a ver, antes de que llegue este divorcio, ¿se puede hacer algo? Por ejemplo, a mí llega alguien, estoy a punto de tal cosa. Le digo, a ver, trabajemos, ¿qué temas hay ahí? O sea, ¿cuál es el tema que toca trabajar en tu persona? Porque siempre un conflicto es de dos partes, en tu persona y en la otra, pues para tratarlo de arreglar. Pero entonces... Perfecto, perfecto. Hay que tratar de salvar el matrimonio a toda costa antes de nada. Bien, ahí sí bien. ¿Por qué? Si te divorcias porque no funcionó, no lo vas a anular, porque sí pasó. Si te quieres volver a casar por la iglesia, ya no te dejan. Si te quieres volver a casar por la iglesia, toca hacer este proceso de nulidad matrimonial. Que puede... No, y no. Ya lo explicamos, no tiene caso volverlo a explicar. Pero dándole respuesta a Marta de Baile, ¿por qué si las cosas salieron mal y te divorcias, por qué no te puedes volver a casar? Porque el sacramento del matrimonio es indisoluble. ¿Por qué? Porque es un sacramento, es un signo visible de Dios invisible. Es un signo del amor de Dios por su pueblo, es un signo del amor de Cristo por su iglesia. Y el amor de Dios por su pueblo, el amor de Cristo por su iglesia es eterno, es para siempre. Entonces, ese matrimonio es por todos los días de la vida. Es por eso, por todos los días de la vida. Esa es la razón. Y se hizo esa promesa. Además, se hizo una promesa otra vez ante Dios y ante una comunidad que está de testigo. Prometo serte fiel, prometo amarte, prometo respetarte por todos los días de mi vida. Lo prometiste ante Dios. Es un juramento ante Dios. Un juramento ante Dios no se rompe tampoco. Entonces, por esas razones, es que si las cosas salen mal y te divorcias civilmente,
por eso no te puedes volver a casar, porque el matrimonio persiste. Entonces eso de que para poder hacerlo tienes que pedir la nulidad, nuevamente es no entender nada del sacramento del matrimonio. Puede ser quizá un poco pero complejo, si no, no. Y si no, no se puede volverse a casar porque, bueno, pues consideramos el matrimonio como sacramento como único. De una vez. Entonces, no te puedes volver a casar. Por eso nos está conviniendo. No, y está revolviendo aquí las cosas el padre. Si te dan la nulidad, si te puedes volver a casar, si no te la dan, no, porque es un sacramento. Otra vez, no pueden anularlo porque es un sacramento. No se puede anular, padre. Por favor, estudie el matrimonio, estudie el catecismo. Ahí viene el matrimonio, estudie el Código de Derecho Canónico. Pero, bueno, pero nuevamente, lo decía también Mauricio, ¿cómo acompañamos? Mauricio es el pastor protestante, no soy yo. Yo no tenía nada que ver en esa entrevista en ese momento. Como iglesia, yo creo que cada vez se está abriendo mucho más, decir, bueno, pero tu fe en Dios y Dios desde donde estás te va a ir acompañando y si hay el acompañamiento apropiado, vas a poderle decir a la persona, a ver, ¿qué pasó aquí para que no te vuelva a pasar en otra relación que puedas emprender? Porque la gente dice, bueno, solo no me quedo, sola no me quedo y claro, tengo que buscar a alguien. Y entonces, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Independientemente de que no te puedas casar por la Iglesia Católica, para que en tu siguiente relación puedas, pues, madurar y crecer y dar un salto de calidad en tu relación. Sí. A ver, lo que acaba de hacer el sacerdote es permitirle a una pareja que se ha separado, pero que sigue casada por el sacramento y que no se puede volver a casar por la Iglesia porque sigue casada aunque esté separada, le está dando permiso de que aunque no se pueda casar por la Iglesia, se vaya a establecer una relación con alguien más, y además está diciendo que a estas personas hay que darles un acompañamiento pastoral para ayudarlas a que en esa nueva relación no cometan los mismos errores que cometieron en el matrimonio del que se separaron, aunque no se puedan volver a casar por la Iglesia. Jesús dijo, el hombre que se divorcie de su mujer y se vuelva a casar comete adulterio. La mujer que se divorcie de su marido y se vuelve a casar comete adulterio. Eso dijo Jesús. ¿Qué está diciendo el Padre? En una entrevista a nivel nacional en la que está representando a la Iglesia Católica, que alguien que está casado por la Iglesia y que se ha separado y no se puede volver a casar por la Iglesia porque no se le puede dar un decreto de nulidad, puede irse con alguien más y que la Iglesia tiene que acompañarlo, contraviniendo lo que Jesús mismo indicó, contraviniendo lo que la Iglesia enseña, norma y defiende. Después de esta intervención del sacerdote, participaron los demás ministros y en determinado momento el pastor protestante habla acerca de la imposibilidad de divorciarse porque Jesús así lo dispuso. Mejor el protestante defendió la imposibilidad del divorcio que el sacerdote católico. Pero bueno, vamos a escuchar una parte de ahí para también poner atención al comentario del sacerdote. Yo hablo desde el cristianismo y Jesucristo dijo que las únicas causas de divorcio, entendiendo divorcio como que alguien se pueda volver a casar y unirse en un santo estado matrimonial, ¿sí?, es por causa de adulterio o por viudez. Ahora, no se enojen conmigo, no reclámenle a Jesús, porque es lo que Jesús dijo. ¿Sí? Eso fue lo que Jesús dijo, ¿me entiendes? Y nosotros como cristianos lo creemos. Ok, de acuerdo. Nada más, yo aquí sí, bueno, en esto diferir también un poco porque mucho de lo que está, pues, en el Nuevo Testamento, pues nos toca, digo, no pone uno en duda, pues, el mensaje central de Jesús. Sin embargo, sí toca, pues, bueno, recibimos... Actualizar. No, y de entrada sí, porque, a ver, los evangelios yo creo que es bien importante entender cuándo se escriben, ¿verdad? Y que se empiezan a escribir en torno al año 60, 70, después de que Jesús muere. Entonces, es decir, mucho del mensaje que nos llega igual del judaísmo, las escrituras necesitan, pues, la interpretación, el contexto. Actualización. Y, por ejemplo, digo, todo un proceso así. Entonces, sí, bueno, o sea, yo coincido y voy a coincidir en los principios fundamentales del matrimonio como algo sagrado a cuidar. Entonces, según el padre, porque el evangelio se escribió, los evangelios se escribieron 60 o 70 años después
de Jesús, cosa que es cierta, eso significa que hay que interpretarlos actualmente como para adaptarlos a la actualidad, ¿o qué? Porque él dice que, bueno, los principios fundamentales de Jesús sí, pero ¿y entonces cuáles son los principios fundamentales de Jesús? ¿Cuáles sí y cuáles no? Según el Padre. ¿Cuáles son los que hay que reinterpretar? La locutora 2 veces le insistía, hay que actualizar, hay que actualizar. Y la primera vez él dijo, bueno, sí, actualizarlo ¿cómo? Para hacer el evangelio acorde a lo que quiere la gente de nuestros tiempos. ¿Es a lo que se refiere? Porque, ¿cuáles son los principios fundamentales de Jesús? Cuando Jesús habló del divorcio, lo dijo pronunciando un midrash, es decir, haciendo una interpretación de la ley para darle el sentido correcto. Él dijo, ustedes en tiempos de Moisés, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió el divorcio. Pero yo les digo, siempre que Jesús en el Evangelio dice, pero ustedes han oído que, pero yo les digo que está haciendo un midrash, está haciendo una interpretación de la ley para explicarla como tiene que ser. Moisés a ustedes por la dureza de su corazón les permitió el divorcio, pero yo les digo que lo que Dios ha unido, el hombre no pueda separarlo. Eso es lo que dijo Jesús. Un midrash está interpretando la ley. ¿No es ese uno de sus principios fundamentales, Padre? Ahora, esto se registró en un evangelio por escrito 60 años después, 70 años después. Se registró por escrito, pero lo que se registró por escrito no fue composición humana de nadie. Fueron las palabras de Jesús. Lo que se conoce, Padre, y usted debe conocer el término, como la ipsísima verba Jesu. La ipsísima verba Jesu. Es palabra de Jesús, en consecuencia es palabra de Dios. Se registró por escrito 60 o 70 años después, pero es la palabra de Jesús. En la actualidad, ¿está usted diciéndonos que eso se tiene que reinterpretar? ¿Se tiene que actualizar? ¿Va usted a corregir a Jesús ahora porque lo que él dijo se plasmó por escrito 60 años después de cuando lo dijo? ¿Y ahora, siglos después, quiere usted reinterpretarlo? Lo que dijo Jesús fue más contundente el pastor que el sacerdote católico a la hora de defender la indisolubilidad del matrimonio. Exacto. Siempre se puede. Muérete y te vuelves a casar. Sí, ¿Y tú, Pablo, de qué lado estás? Bien, no, yo ahí sí es como... Es que pronuncia. No. Pues sí, la otra locutora, la otra conductora, le pregunta, bueno, ¿y tú de qué lado estás? O sea, ¿estás del lado de lo que dice Jesús? ¿O estás del lado de los que nos queremos divorciar? ¿O estás del lado de la iglesia? ¿De qué lado estás? Pues defínete porque eres sacerdote, pero lo que estás presentando, fíjate qué interesante que la otra conductora le pregunta, bueno, ¿y tú de qué lado estás? Porque como que ellas mismas no se esperaran que el padre diera este tipo de respuestas, no sé, pero interesante que le haga esta pregunta, ¿tú de qué lado estás? ¿Y tú, Pablo, de qué lado estás? Bien, no, yo ahí sí es como... Es que pronuncia. No, ya me he pronunciado. No, pero sí, muy bien, sí tú muy bien, difiero, porque traes otra visión completamente mucho más abierta. o sea, digo, hay unas cosas... Es precisamente lo que está presentando el padre, una visión mucho más abierta, porque no está presentando realmente la visión de la iglesia. Y si la supiera haber expresado con precisión, con claridad, con contundencia y con caridad, bueno, la verdad resulta atractiva. Si queremos una iglesia atractiva, tenemos que decir la verdad de Dios, no la verdad de los hombres. Lo que hace atractiva a la iglesia es la verdad de Jesucristo, no la verdad de los hombres. Querer licuar lo que Jesús dijo para adaptarlo a lo que la gente quiere escuchar no hace una iglesia atractiva, es todo lo contrario, es contraproducente. Contraproducente. Y precisamente el padre está dando esta impresión, que es la que se está llevando ya esta locutora. Necesita permiso para volver a casar, son los católicos que dan una anulación matrimonial. Claro. Los únicos que necesitan permiso para volverse a casar son los católicos, dice el pastor protestante, por la confusión que hicieron aquí de que el matrimonio se puede anular. Y bueno, ya para el final del programa, Marta de Baile hizo una pregunta muy directa. ¿Ustedes en qué creen? Les puedo dar 2 minutos a cada uno, pero no se pueden pasar. Pablo, ¿en qué creen los católicos? Bueno, coincidiendo en alguna parte, porque como el personaje básico central para los católicos, pues es Jesús, ¿no? Jesús no es un personaje.
Es una persona de la Trinidad, no es un personaje. Es un personaje básico. Como el personaje básico central para los católicos, pues es Jesús, ¿no? Un judío. Entonces, bueno, de ahí tenemos como muchísima conexión y muchísima riqueza. Entonces, creemos, bueno, en Jesús como parte de esta Trinidad, Dios uno y trino, de manera muy sencilla, diría la Trinidad explicado como comunidad de amor, ¿verdad? Y estamos hechos a imagen y semejanza de esta Trinidad, esta comunidad de amor. ¿Y quiénes la forman? Y creemos, pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mencione Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es el único judío perseguido. Yo creo que cualquier persona que asume la causa por la justicia, por el bien, es perseguido, en tiempos de Jesús y ahora. Y entonces, pues la invitación de Jesús central no son ni los 10 mandamientos, ni... No son ni los 10 mandamientos, ni, o sea, es decir, si a un católico le preguntas cuál es lo central y el liderazgo, pues es construir el reino de Dios. Ustedes dos creen en lo mismo, creen en el mismo Jesús. Creen en el mismo de Jesús. Maneras, digo, habría ya luego como que entrar en algunos matices. Matices. Bueno, en el Evangelio nunca se habla de liderazgo, por cierto, se habla de servicio al extremo, como el ejemplo de Jesús al lavarnos los pies, pero no se habla de liderazgo. Si a mí me hubieran preguntado que explicara en 2 minutos en qué creen los católicos, bueno, es que la respuesta está en el credo. En 2 minutos, ¿cómo le explico a alguien que no sabe en qué creemos los católicos? Que mira que lo he tenido que hacer. En el trabajo acá, muchas veces he trabajado con personas hindúes que me preguntan, bueno, ¿y ustedes los católicos en qué creen? Bueno, creemos que hay un solo Dios que creó todo lo que existe y que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Ese Dios en el que creemos es un solo Dios en 3 personas distintas, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Un Padre que nos crea. Nuestra naturaleza humana está herida por el pecado y de ahí que tengamos tantas consecuencias negativas. La mayor de ellas es la muerte que vino por haber desobedecido a Dios. Sin embargo, el Hijo de esa Trinidad ha venido al mundo para redimirnos y que recuperemos esa vida perdida. Y para redimirnos nos dio el ejemplo de quién es Dios y nos dio el ejemplo de cómo vivir como hijos perfectos de Dios. Y para poder salvarnos, ofreció su vida por nuestra salvación, muriendo en una cruz. 3 días después de que murió en esa cruz, resucitó y después se fue al cielo nuevamente con su Padre, pero no nos deja solos. Nos dejó a la tercera persona de esa Trinidad que es Dios, que es el Espíritu Santo, un Espíritu que nos da vida y que nos mantiene unidos a todos los creyentes como una comunidad, que creemos que esa comunidad es el cuerpo místico de ese Hijo, del cual la cabeza es Cristo mismo y nosotros somos su cuerpo. Creemos que después de la vida y después de la muerte hay una resurrección a la vida eterna. Eso es lo que yo hubiera respondido en 2 minutos. Que si Jesús, que si era judío, que los perseguidos, que el liderazgo, que la Trinidad, sin decir quiénes son, creo que eso no ayuda a alguien que no comprende la fe o que no conoce la fe a entender en 2 minutos en qué cree un católico. Bien, pues estas son las respuestas que yo hubiera dado a estas preguntas. Es una entrevista que ciertamente nos deja con gran preocupación por la gran confusión que puede provocarse. Y es un ejemplo de la tremenda responsabilidad que tiene representar a la Iglesia Católica, sobre todo en los medios de comunicación, y más cuando tienen un alcance nacional y ahora con la Internet un alcance internacional. San Pedro nos dice que tenemos que estar listos para dar respuesta de nuestra fe. Si se nos pregunta, tenemos que saber contestar con corrección, con prontitud, con exactitud, sin titubeo, sin darle vueltas a las cosas para no dar la respuesta o porque no la sabemos, sin inventar. No, tenemos que conocer nuestra fe. Y un sacerdote, no se diga. Nuevamente, he hecho este programa con todo el respeto, en verdad, con todo el respeto, sin ánimo alguno de causar daño a nadie. Al contrario, con el único propósito de que si alguien oyó esa entrevista, pueda oír este programa y pueda conocer y comprender qué es lo que en verdad la Iglesia nos enseña acerca de estos puntos que han sido abordados en esta entrevista.
Yo te agradezco el favor de tu atención. Te invito a compartir este programa y te invito también a que sigas todos los programas que producimos aquí en el canal en YouTube, Mauricio Pérez, youtuber católico, o en la página en Facebook, Mauricio Pérez, comunicador católico. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe. De Judas Iscariote todos creen saber que fue el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso y después se quitó la vida. ¿Quién fue Judas en verdad? ¿Estuvo predestinado por Dios para traicionar a Jesús? ¿Por qué lo traicionó? ¿Por qué lo vendió por 30 monedas de plata? ¿Cómo murió Judas en verdad? Conoce las respuestas en mi bestseller Judas, traidor o instrumento de Dios. Pídelo impreso en Amazon, descarga el ebook en Kindle, léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited o descarga el audiolibro en el sitio semillasparalavida.org/Judas. Judas, traidor o instrumento de Dios, un libro que no te puedes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.